La magna generalmente se forma cuando, dependiendo del inóculo, no hay mucha acción de contraposición frente a la presencia de esos trofozoitos. En otras palabras, están casi solos. Y cuando están casi solos, estos trofozoitos van a crecer más, es decir, van a ser más grandes. En cambio, cuando hay, digamos, mucha población, es decir, hay superpoblación ya de estos parásitos, entonces ya los trofozoitos no crecen así naturalmente de esa forma grande, se quedan pequeñitos. Y cuando son pequeñitos ya no tienen la capacidad de causarnos la enfermedad, pero la forma magna, esa sí es la virulenta. Entonces, jóvenes, y esa virulencia se está determinando, pues acá, virulencia de la cepa, ¿no? Esta es la más virulenta y esta no es virulenta. En tal sentido, el portador asintomático generalmente es cuando se trata de una ameba minuta, es decir, una ameba pequeña. Muy bien. Y hay pues el cuadro clínico. Fíjense qué consecuencias nos puede ocasionar, ¿no? Una mebiasis intestinal. Profesor, una consulta. Al igual, por ejemplo, en Giardia, que para que sea parásito y nos cause síntoma era mínimo 10 quistes. Aquí en la aquí es suficiente con un quiste te infectas. Y con un quiste presento síntomas. Claro, ya presentas, dependiendo, como te digo, de cómo encuentra esa ameba, les estoy mencionando acá, cómo encuentra esta ameba, la condición acá. Si hay superpoblación, entonces esas amebas van a ser pequeñitas nomás acá. Pero si no hay, esas amebas van a ser magnas, virulentas, patógenas acá. ¿Ya? Así. Les mencionaba... Entonces, en tamaño del inóculo sería 1. 1. Con 1 suficiente. ¿Ya? Aquí la mebiasis puede causarnos a nivel intestinal. Su sintomatología característica es la disentería mediana. Puede presentar una rectosimoiditis aguda. Puede haber una colitis fulminante, una mebiasis crónica, ¿no? Acá. Entonces, jóvenes, cuando hablamos en este sentido, vamos a ver las diferentes acciones que nos puede causar la presencia de esta ameba a nivel del intestino. Y aquí abajo, pues, dice, ¿no? Perforación intestinal. Consecuencia de esa perforación, se va a presentar una peritonitis y como consecuencia de la disentería, la deshidratación, ¿no? Muy bien. Entonces, jóvenes, ¿cómo va a actuar? Y ojo, entamoeba histolítica no es solamente de un solo lugar de ubicación. Entamoeba histolítica puede ser invasora, es decir, causar amebiasis extraintestinal. Y ustedes aquí lo están viendo en el ciclo, ¿no? Ahí está a nivel intestinal y puede llegar a ser amebiasis extraintestinal, ¿no? Hepática, pulmonar, a nivel del sistema nervioso central o en cualquier parte de nuestro organismo. Entonces, cuando llegan acá, entonces ya estos puntos rojos ya se conocen pues como amebomas. Ameboma hepático, pulmonar o nervioso, ¿no? Así. Bien, pero vamos a ver qué es el principal en este caso, la amebiasis intestinal. ¿De qué manera actúa entamoeba histolítica? Fíjense. La sintomatología principal es la disentería. Ya sabemos qué cosa es una disentería. El 70% de pacientes tienen un inicio gradual. Poco a poco van presentando la sintomatología por un tiempo aproximado de un mes. En los niños es muy frecuente, la sintomatología se hace con moco y con sangre. Bien, la fiebre es poco característica, pero más que todo va enmascarada con este proceso de la diarrea, ¿no? Cuando están con diarrea ya generalmente hasta se olvidan de la fiebre, ya que algunos lo presentan. Muy bien, y ya les había mencionado
qué factores pueden estar pues, influyendo para la gravedad de este proceso, ¿no? La desnutrición, enfermedades debilitantes, todo eso. ¿Cómo actúa entamebi histolítica? Fíjense. El trofozoito, jóvenes, para que entre en contacto con la mucosa, debe tener todo patógeno, antes de causar el proceso infeccioso, debe tener su adherencia, es decir, debe adherirse a la célula blanco o a la célula hospedera, en otras palabras, así en ese sentido. Y para ello, entamebi histolítica tiene, pues, estos elementos a través de ciertos tipos de polipéptidos que van a entrar en compatibilidad con la mucosa, con los enterocitos que están ahí presentes. Se adhiere y va a presentar una citotoxicidad para abrirse paso a través de esa mucosa, eliminando una enzima, o dos, en el mejor de los casos, la hialuronidasa y una proteasa de cisteína. Dos tipos de enzimas que va a utilizar entamebi histolítica. Y como tal, se adhiere a la mucosa. Muy bien, y no solo, dime. ¿Alguien? La hialuronidasa y la proteasa de cisteína. ¿Ya? Esa hialuronidasa entonces va a disolver la mucosa. Acá. Y por tal sentido, el trofozoito se mete por esa mucosa disuelta, se mete al interior de la mucosa. Estos puntos que están ustedes viendo, jóvenes, esto no son modelos, esta es una microfotografía. Ahí están. Ahí están. Dentro de estos están los trofozoitos de entamebi histolítica. ¿Y cómo se ve? Jóvenes, así, esto es visto por encima de la mucosa intestinal. ¿Cómo se ve lateralmente? Es decir, de manera vertical. Ahí está. Ahí está la mucosa intestinal. Esto que ustedes están viendo es esto. Y adentro, fíjense cómo está lacerando la mucosa. Cómo está lacerando. A este tipo de úlcera se le conoce pues como úlcera en forma de botella. Característico de entamebi histolítica. Y aquí adentro, jóvenes, el trofozoito se está multiplicando constantemente. Aquí adentro. Entonces, toda esta zona va a estar siendo necrotizada por el parásito. Y al ser necrotizada y destruida, ¿de qué se va a alimentar? A ver, dígame, ¿de qué se alimenta? De glóbulos rojos. Claro, aquí ingiriendo células hospederas, ¿no? De nuestros glóbulos rojos. Entonces, ojo, esto solamente les estoy mencionando de uno de estos puntitos. ¿Aquí cuántos están viendo? A ver, aquí otro, aquí otro, aquí otro, aquí otro, aquí otro. Sin número de úlceras acá. Fíjense, cantidad. Y cada una de ellas tiene esta morfología. Y nuestro organismo pues no es de madera, como se dice. Y como tal, va a protestar. ¿Va a protestar en base a qué? A ver, esa palabrita o esa frase ya deben sabérselo de memoria, ¿cómo se dice? ¿Mediante qué? ¿Cómo, profesor? El organismo, ante esta agresión, como les digo, no es de palo, ¿no? No es insensible, es sensible. Y va a protestar ante esa agresión. Y protesta haciendo ¿qué cosa? ¿Presentando síntomas? No, hija. Presentando una respuesta inmune. Respuesta inmune tampoco. Y siempre, ¿una qué? Inflamación. Una inflamación, no es el término. Está cerca. Infección. Tampoco. Ulceración. Tampoco. Las mamás que tienen su hijo, cuando tienen diarrea, generalmente llevan al laboratorio su materia fecal y dicen, a ver, por favor,
que le hagan su... Son dos palabritas, por eso digo frase, ya no digo una palabrita, sino son dos palabritas. Y eso siempre lo he dicho, siempre lo he dicho. ¿Reacción inflamatoria? Reacción inflamatoria, pues a través de una reacción inflamatoria. Entonces, en esa reacción inflamatoria, ¿qué cosas salen a la mucosa? Es decir, a la luz intestinal. A ver, eso también ya deben saberlo. ¿Mm? ¿Qué sale? Células blancas. Células blancas, ¿qué más? Glóbulos rojos. Glóbulos rojos, ¿qué más? Agua, moco. Agua, ¿qué más? Esto que estoy señalando con láser, No se ve el láser, profesor. no se Moco. ve. Moco, pues, moco, fíjense. Todos esos elementos comienzan a salir. Y no solamente eso, sino también qué cosas están acá. ¿Quiénes están acá? Los oídos. Los trofozoitos. Entonces, jóvenes, va a haber agua, moco, leucocitos, glóbulos rojos, trofozoitos, todo eso sale. Altera la motilidad intestinal. ¿Y qué se presenta? ¿Qué se presenta? Deshidratación. ¿Qué se presenta? Disentería. La disentería, pues la diarrea con sangre. Se presenta la diarrea con sangre, jóvenes. A eso se llama disentería. Entonces, así es el que actúa en la mevistolítica. Ahí agrediéndonos, causando necrosis ulcerativas aquí en la submucosa. Y esa es una de las principales acciones que hace en la mevistolítica. Otra que dice acá, ¿dónde están las complicaciones? Aquí está, ¿no? Aquí quiero complicaciones, perforación intestinal. ¿De qué manera puede perforar? Fíjense, aquí está. Esta es la parte interna de la pared intestinal y esta es la porción externa de la pared intestinal, ¿no? Todo este grosor es la pared intestinal. ¿Qué puede hacer en la mevistolítica? No solamente quedarse así, sino avanzar, 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 y a medida que va avanzando, apaguen ese su micrófono. Paren. Avanza, poco a poco necrotiza, 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 y hasta que ¡fuan! De canto al lado. Así, hace hueco, lo perfora la pared intestinal. Esa pared intestinal va a estar perforada. Y ojo, aquí no solamente están amebas. Aquí en esta mucosa no solamente están amebas. ¿Qué cosa más hay acá? ¿Me pueden decir? ¿Bacterias? Bacterias, cualquier cantidad de bacterias, que son los conformantes de la flora intestinal del colon, ¿no? Entonces, va a haber, digamos, continuidad entre la parte interna y la parte externa, que aquí está el peritoneo. Esas bacterias invaden, ¿y qué se presenta? Bacteriemia. Peritonitis. Peritonitis. Y ojo, jóvenes, en una peritonitis el tratamiento tiene que ser rapidísimo. La intervención del médico tiene que ser rapidísimo. ¿Por qué? Porque en caso contrario se presenta aquí estoy anotando con el láser, la septicemia, pues, jóvenes. ¿Y qué pasa? Cuando hay septicemia, Te mueres ya. claro, fatal el destino de esa persona, ¿no? En otras palabras, es triste la vida de esa persona. Se muere, pues, joven, se muere. Entonces, fíjense la segunda forma de actuar que tiene este parásito. Otra acción, que estando acá,
va a llegar pues a las, como les menciono, va a destruir todo conductos sanguíneos, todo eso. Y no solamente se queda acá, sino por ese vaso sanguíneo se va a pasear por todo nuestro cuerpo, ¿no? Juntamente con la sangre. Puede llegar al hígado, pulmones, corazón, riñones, sistema nervioso central, músculos, huesos, etcétera, etcétera, a cualquier lugar y alojarse y formar pues estos conocidos como, en este caso, abscesos, acá, también conocidos como amebomas, absceso hepático, absceso pulmonar, absceso cerebral, etcétera, absceso renal, absceso óseo, etcétera, ¿no? Conocidos como amebomas, ¿no? En ese sentido. Entonces, jóvenes, todo esto puede conducir, ¿no? Hepático, pleuropulmonar, cerebral, ¿no? A nivel de los genitales, es decir, en cualquier lugar puede llegar, a cualquier lugar. Así, entonces en la mediasis extraintestinal, fíjense, ocurre de 1 a 7% de los casos. No es mucho, pero puede ocurrir, como les menciono, porque esta es invasora. La triada característica en estos casos de extraintestinal, fiebre, sin casos a nivel del hígado, hepatomegalia, dolor del hipocondrio derecho, ¿no? No se puede decir, ¿puedo decir me duele el hígado? ¿Aló? No, profe. ¿Por qué? Se dice me duele el hipocondrio derecho. Claro, porque ya te he dicho, ¿no? Ya aquí lo estás viendo, ¿no? Aquí lo estás viendo. Pero si no te hubiese dicho y te dolería el hígado, ay, sí, profesor, me dirías, ¿no? El hígado no duele. Y otros síntomas, ¿no? Disminución del ruido respiratorio derecho, dependiendo de la localización, ictericia por mal funcionamiento del hígado, distensión abdominal por crecimiento por esto, irritabilidad y hipolipnia, ¿no? Entonces, esa es la condición de la mediasis extraintestinal en este tipo de personas que la padecen. Y como siempre, el diagnóstico, ¿no? Acá. Lo clásico para nosotros, el examen en fresco, ¿no? Buscamos trofosoditos en materia fecal, ojo, en casos de diarrea con sangre, la disentería, recientemente emitida. Pero si es materia fecal formada, entonces en la vida pues vamos a encontrar trofosoditos, sino lo que vamos a encontrar son los quistes, ¿no? Ahí está. En ese sentido estamos así. Cuando nosotros buscamos los trofosoditos en casos de disentería, ya como es diarrea, entonces no es necesario usar solución salina, ¿no? Sino de frente una gotita de esa materia fecal y vamos a buscar los trofosoditos. Ya sabemos qué tamaño es el trofosodito, ¿no? Prácticamente casi 5 veces el tamaño de un glóbulo rojo. Entonces, a 40 aumentos, característicamente lo vemos al trofosodito en pleno movimiento, ¿no? Emitiendo sus pseudópodos. Ahí se observa también característicamente el núcleo. Y si uno lo quiere ver mejor, entonces ya le ponen el ugol, pero ahí lo matas, pero ya lo dejas estático, ¿no? Ya comienzas a observarlo bien, ¿ya? ¿No? Porque como tiene movimiento, hay que estar siguiéndolo con el microscopio, ¿no? Siguiéndolo ahí en su movimiento. Pero en materia fecal formada debemos buscar quistes, los quistes característicos, y esto pues este estudio tiene que ser seriado, ¿no? 3 días por lo menos, aquí dice al menos. En otros países jóvenes el estudio seriado no lo hacen en 3 días, lo hacen mínimo en 5 días, 5 días. Y solo ahí, y al 5.º día no encuentran nada, recién determinan diciendo que no está parasitado con ese tipo de patógeno. Pero nosotros, como siempre nos gusta observar, ya con 3 es suficiente, ya para que a 5. Nos hemos acostumbrado a eso. Para los lactantes, bueno, pues su materia fecal tiene que ser pues así, ya con emisión, ya con modalidades especiales ya para recibir su materia fecal, ¿no? Podemos hacer estudios serológicos mediante difusión en gel. Esto es contra inmunoelectroforesis, acá.
Estas pruebas inmunológicas, el HAI, IFI o ELISA, que son los más utilizados. El ELISA, principalmente el IFI, es para buscar coproantígenos. Y el examen endoscópico para ver, pues ya, bueno, esta es cuestión del médico, para poder ver las ulceraciones en la mucosa, ¿no? Como en este caso así, que se ve, ¿no? Así. Y llama la atención esto, ¿no? En cambio, cuando hay amebiasis extraintestinal, ya no podemos hacer ningún tipo de estos elementos. En la vida, pues vamos a encontrar ya el trofozoito, nada, sino ya mediante imágenes radiológicas, ¿no? El ultrasonido, la tomografía, resonancia magnética, que pueden aplicarse. La radiología de tórax, esto con nuestra elevación del diafragma, en un 50% en aquellos que tienen abscesos hepáticos, ¿no? Como hay hepatomegalia, entonces su diafragma se eleva, ¿no? Entonces, ya eso lo determina pues el médico, ya en cuanto ya nosotros no nos metemos a esto. Hasta este punto es nuestro trabajo. Acá. Hasta este punto, jóvenes, ¿alguna pregunta? No, profe. Sí, ¿Está profesor. claro? Dime. Profesor, antes mencionó que la entamoeba hostilítica, ¿cuántos núcleos tenía? Agua. No, entamoeba coli. Coli, un núcleo. Ya. El trofozoito, ¿eh? Me estoy refiriendo al trofozoito. Si quieres el quiste, ahorita lo vas a ver el quiste. Roger. ¿Aló? Sí, profe, le decía que justo estaba viendo de que dice que el quiste de entamoeba coli tiene hoy de 4 a 8 núcleos. Por eso, recién vamos a ver el quiste de coli, te digo. Ah, ya. Cuando hemos estado discutiendo en la primera diapositiva era el trofozoito. ¿Ya? Ok. Ya, muy bien. Ya me estás haciendo asustar ya. Muy bien. Y aquí tenemos a entamoeba coli, ¿no? Ojo, la histolítica es la única parásita de todas las amebas. La única. El resto es comensal. Nada más que comensal. ¿Y qué significa ese término comensal? A ver, jóvenes. Vida libre. Vida libre. A ver. Carlos Felipe. Carlos Felipe. Profesor, él no estudia con nosotros. Tuvo problemas de matrícula desde el inicio de clases. Ay, verdad, ¿no? Entonces. Cosi. Danixa. Sí, profesor. Ya, contéstame lo que he preguntado. No lo escuché, profesor. Claro, ¿pero qué vas a escuchar si no estás ahí presente? Cuando te llamo recién estás corriendo. No, sí estaba acá sentado, profesor. Sentado, estás durmiendo entonces, que no has escuchado. ¿Qué he preguntado, No, Renato? A ver, dile. ¿Qué quiere decir que es comensal? Las amebas son comensales. Organismo que obtiene alimentos a expensas de otros. Ya, muy bien. Cosi, Danixa. Sí, profesor. Muy bien. Vivian García, Sí, profesor. la misma pregunta, hijita. Ya, lo mismo que mi compañera, Sí, la es una misma. forma de interacción entre un organismo y otro en el que Ya. uno se alimenta o obtiene protección sin causarle un daño al otro organismo. Se alimenta o tiene protección. Obtiene un beneficio. Ya, muy bien. Entonces, jóvenes, un organismo comensal, eso ya deben saber eso desde biología, asociaciones biológicas, ¿no? ¿Qué es mutualismo? ¿Qué es comensalismo? ¿Qué es inquilinismo? ¿Qué es parasitismo? ¿Qué es foresia? Etcétera, etcétera, ¿no? Asociaciones biológicas, ¿no? Cuando hablamos de comensalismo, entonces, pues, como dice su compañera Vivian,
es la interacción entre dos organismos de diferente especie en la cual uno obtiene el alimento del otro, pero sin causarle ningún tipo de daño. En otras palabras, se alimenta de las sustancias que el otro ya no necesita. En este caso, estos comensales, como les digo, de todas las amebas, ya no, o sea, se alimentan ya de lo que nosotros ya lo estamos desechando y que se va a convertir en materia fecal. Ya no nos sirve de nada ya. Entonces, de eso se alimentan, ¿no? Obtienen su alimento, pero no a expensas de otro, ¿no? Así, sino ahí. Y ya no le causa ningún tal tipo de daño. Entonces, todo este conjunto de amebas que vamos a ver tiene esa función, ¿no? Una de ellas es la Entamoeba coli, acá. Fíjense, inclusive el trofozoito es mucho más grande que el de Entamoeba histolítica. Y Profesor, aquí, dime, pero hay algunos comensales que se vuelven parásitos. a ver un O sea, ejemplo. bueno, yo he escuchado que, por ejemplo, cuando una persona está mal en las defensas, así sea, o cualquier cosa, Ajá. eh, cualquier parásito, o en este caso meba que es comensal, te puede causar daño. No, por eso, No, pues. no recuerdo el nombre de uno, pero sí, en una clase no me acuerdo si es de microbiología, Ya. lo dijeron, pero no recuerdo el nombre. Ojo, comensal bacteriana con comensal ¿cómo se llama? De protozoarios es diferente, ¿eh? Ah, ya, profe, entonces debe Es ser bacteria. diferente, es diferente. Por ejemplo, la E. coli, esa es parte de nuestra flora normal, ¿no? Entonces, esa normalmente ahí está en la materia fecal. No nos causa ningún tipo de daño, pero, ahí está tu pero, en algunas circunstancias esa E. coli se puede volver patógeno, ¿no? ¿Ya, Renato? Ya, profesor. Ya. Entonces, fíjense a diferencia de la otra, ¿no? Movimientos perezosos, acá. Su endoplasma con vacuolas digestivas, pero ya les he mencionado que estas vacuolas son las que no, digamos, no contienen ningún elemento celular nuestro, solamente bacterias, gránulos de almidón, hongos, etcétera, etcétera, ¿no? El quiste, el prequiste, también fíjense, el trofozoito, su prequiste, también se condensa al igual que en Entamoeba histolítica y comienza pues ya a contornearse, tener un contorno esférico y finalmente pues se convierte en el quiste, ¿no? Acá. Igual el quiste grande, fíjense, fácilmente visible a 40 aumentos y qué mejor todavía si contrastándolo con Lugol, ¿no? Acá. Y el quiste pues puede tener hasta 8 núcleos, ¿no? De 4 a 8 núcleos. Frecuentemente lo encontramos con 8 núcleos. Y aquí está su forma de enquistamiento, ¿no? El trofozoito, aquí está el que ya se está condensando, fíjense, ya comienza el proceso del quiste, prequiste, quiste inmaduro y quiste maduro, ¿no? Acá. Si nosotros vemos así un quiste con 4 núcleos, que sea de Entamoeba coli, ¿nos infectamos o no nos infectamos? Jóvenes, ¿nos infectamos o no nos infectamos? Ya, papá ya hay cuna, mamá ya hay cuna. Jóvenes, Profesor, ¿podría volver a plantear la pregunta? No le escuché. con este quiste que tiene 4 núcleos, ¿nos infectamos o no? Otra vez pregunté y otra vez el silencio. No, profesor. ¿Por qué? Porque no dice que es comensal, que no causa daño, entonces era... Padre Santo. El hecho de infectarnos no significa de que sea patógeno o no patógeno. Entonces, ¿de qué manera está en nuestro intestino? Supongo que el profesor, o sea, que no, porque todavía es un prequiste. Necesita... Prequiste es esto. No, Esto es quiste, pero con diferencia.
quiste inmaduro, quiste maduro. El de 4, ¿nos infectamos o no? Debe ser como estolítica, que también con 4, el quiste maduro con 4 núcleos es infectante. Olvídate de entameba histolítica, estamos hablando de No, por entameba eso yo coli. digo que sí, yo pienso que sí. Ah, con este de 4 núcleos, ¿nos infectamos o no? No, porque está inmaduro. Claro, pues jóvenes, estos digo, están inmaduros estos, no tienen capacidad de infectar. Esta sí. Ahora, como su compañera dice, pero sí es comensal. Eso nada tiene que ver con el proceso infeccioso, jóvenes. Nos podemos infectar con esto, pero eso sí, dentro de nosotros, la ameba pues no nos va a causar ningún daño, ¿no? Porque es comensal. Pero de todas maneras nosotros nos infectamos acá. Y aquí tenemos pues el quiste, ¿no? Característicamente con sus 8 núcleos. ¿Y cómo es el trofozoito? Fíjense, ahí está. A diferencia de la E. coli, de la histolítica, esta es una imagen real y este es su modelo, ¿no? Es una copia. Es una copia. Como tal, fíjense, el sucariosoma, ¿no? Acá. Es excéntrico, ¿no? Acá. Su cromatina, fíjense, está irregularmente distribuida. Y su pseudópodo. Miren, su ectoplasma no hay prácticamente, no hay. No hay. Y ustedes, en esta imagen que es fotografía, tampoco vamos a ver el ectoplasma acá. Sus pseudópodos prácticamente están surgiendo del endoplasma, tal como está sucediendo acá. Así. Es característica la diferencia entre los trofozoitos de uno y otra ameba. Y esta, con frecuencia, nosotros vamos a encontrar en materia fecal. Es muy frecuente encontrar en la ameba coli en la materia fecal, principalmente el quiste. Bien, otra ameba, la entameba harmani, ¿no? También, fíjense, sus quistes similares al de entameba histolítica, pero más pequeños, ¿no? Con 4 núcleos, y aquí sí se presenta, pues, a diferencia de la histolítica, estos cuerpos cromatoideos, ¿no? Corpúsculos acromáticos, como lo pueden decir acá. Diferencia con entameba histolítica. Otra comensal, y esto les mencionaba, ¿no? Acá. Entonces, el quiste es polimorfo, ustedes pueden observar de diferente morfología, ¿no? Tamaño que es menor al de entameba histolítica y con 4 núcleos en su interior, ¿no? Ahí está. Pero a diferencia, cuando nosotros vemos así estos quistes, o sea, ovoides con 4 núcleos, ¿con qué les decía que constantemente nos estamos confundiendo? ¿Entameba histolítica? No. ¿Con qué? Ovoide tetranucleado. ¿Qué otro parásito tiene su quiste ovoide y tetranucleado? Ya se olvidaron, ya jóvenes. Todavía les estaba ¿Ahora estás diciendo. de la clase anterior? Por eso, jóvenes, les estoy diciendo. ¿Quién? Enterobius. Enterobius. Yardia. Yardia, Lambia. Yardia. Ay, me va a dar ataque, ya, ¿verdad? Tan rápido olvidan, jóvenes. Incluso les dije, recuerden, por favor, aquellos que están haciendo sus prácticas preprofesionales, así, presenciales. Hay muchos casos de Endolimax nana presente y lo confunden con Giardia, ¿no? ¿Cuál era la diferencia? El corpúsculo parabasal. Claro, las barras cromidiales, ¿no? Que es así, que está presente el corpúsculo parabasal, barras cromáticas, cualquiera que se le llame, ¿no? Que no está presente acá. No está presente acá. Entonces, jóvenes, tengan bastante cuidado en eso. Otro, la Iodamueva busli, ¿no? Acá, su trofozoito, fíjense, característico, tiene la apariencia de que una vesícula, su cromatina, el núcleo, fíjense, con cariosoma esférico y central, prácticamente lo ocupa casi todo el núcleo. Acá. Esta forma vegetativa, es decir, el trofozoito, al igual que todos, es comensal, ¿no?
Aquí sí menciona, dice, se aloja en el intestino grueso alimentándose de bacterias y hongos. Esto, miren. Entonces, su quiste